Bueno, vamos a continuar con las sesiones de trabajo de OpenRefine. Este es el segundo video. Ya vimos cómo hacer una base de datos, cómo importar una base de datos, cómo descargar OpenRefine y cómo trabajar los primeros pasos. Y lo que seguiría en este caso sería pues hacer unas primeras transformaciones en la base de datos. Lo que estoy haciendo ahorita es cargando un ejemplo, una base de datos cualquiera. Ya expliqué cómo se ordenan estas, voy a poner esto acá. Simplemente ya ordené, ya expliqué cómo se hace en este trabajo en el video anterior. Vamos a cambiar el nombre y vamos a poner proyecto ejemplo trabajado número 2, o sea, la segunda entrega, y vamos a crear el proyecto. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer 4 tipos de transformaciones y esperemos que estas transformaciones pues nos den una pista sobre cómo se puede ir arreglando una base de datos. Tenemos aquí 1877 registros cargados. En algunos casos he observado que cerca de 6000 registros empiezan ya a tener algunos problemas en cuanto a la funcionalidad. Entonces, si fuera el caso, quizás se podrían archivos muy grandes irse trabajando de 30,000 o 40,000 registros a la vez. En esta parte de abajo tenemos una opción de visualización. Yo recomiendo que que activemos 50 registros, pues para ver las diferencias que hay y la diversidad de elementos que hay ahí. Y lo que vamos a hacer, solo para este caso, vamos a trabajar para ilustrar esto, vamos a trabajar con objeto. Y a partir de objeto vamos a hacer estas transformaciones comunes. Como se ve, aquí hay un desplegable que si damos clic, se abre este menú. Vamos a ir a editar celdas, a transformaciones comunes y vamos a quitar espacios al inicio y al final. Como se puede ver, hubo 31 celdas que fueron modificadas. ¿Qué era lo que teníamos? Teníamos escultura y en este archivo específico, en este segundo registro teníamos espacio escultura. Eso en términos informáticos hace que sean dos objetos, dos tipos diferentes, aunque en realidad el ser humano lo lee y lo ve como uno solo. Posiblemente también había casos que al final tenían caracteres en blanco o espacios. La segunda transformación que vamos a hacer es dar clic en objeto, ir a transformaciones comunes, contraer espacios consecutivos. ¿Esto qué es lo que hace? En el caso de escultura espacio exenta, pudiera ser el caso de que tuviéramos escultura, espacio, 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 exenta. Esta transformación lo que hace es eliminar esos contextos y como se puede ver, pues esto empieza a estar mucho más ordenadito, mucho más bonito y se puede trabajar mucho mejor ya con esto. Bueno, sabemos que esta columna es de tipos de objeto y los tipos de objeto en general son nombres comunes, no nombres propios. Entonces, lo que vamos a hacer es una tercera transformación común. Esta transformación nos lleva a editar celdas, transformaciones comunes, y vamos a elegir lo siguiente. Vamos a llevarlo todo a minúsculas, ya que escultura no requiere estar en mayúscula, cruz tampoco, escultura exenta tampoco, pintura, motivos ornamentales, no necesitan estar en mayúsculas. ¿Correcto? Ya hicimos estas 3 transformaciones y lo que vamos a hacer a continuación es llevar a agrupar
algunos tipos de términos que pudieran tener diferencias ortográficas o algún error de dedo, como se conoce, y con esto las agrupamos y las arreglamos. Por último, previo a hacer eso, lo que quiero mencionar es que en estas transformaciones comunes, recuerden en el editar celdas, podemos quitar espacios al inicio y contraer espacios. También podemos transformar todo y ponerlo, la primera oración, la primera grafía en mayúscula, con esta alternativa tipo oración, podemos poner todo en mayúscula, todo en minúscula, y estas son transformaciones de carácter numérico. ¿De acuerdo? Bueno, entonces eso sería como el resumen de los 3 pasos anteriores. Vamos a ver esta última transformación. Vamos a dar clic en el desplegado, vamos a faceta, y en este caso faceta de texto, porque tenemos aquí texto, damos clic en faceta de texto y aquí nos aparecen todos los tipos de objetos que están aquí. Y entonces nosotros vamos a trabajar con estos tipos de textos. Para ello, vamos a dar clic en agrupar y lo que vemos aquí es que tenemos 2 clases de métodos de agrupamiento de términos, sea por colisión de llaves o por vecino más cercano. Y para la colisión de llaves tenemos 6 funciones. Y para el vecino más cercano tenemos 2 funciones. En mi experiencia propia, conviene mejor trabajar primero la colisión de llaves y después pasar a los vecinos, al método del vecino más próximo. Trabajemos con esto. Después de revisar los registros, los 1877 registros de la columna objeto, lo que vemos aquí, el método colisión de llaves, en su función huella, nos dice, yo identifico que tienes 3 objetos que son un órgano y 2 objetos que son un órgano. La diferencia es que uno tiene acento y el otro no. Nosotros podemos elegir y decir, sí, quiero que lo unas, lo acepto, y lo que va a pasar es que nos va a estos 5 casos, los va a escribir de esta forma. Pudiera ponerse lo que fuera, podríamos poner, por ejemplo, esto, así, estos caracteres o cualquier otro. Para elegir la transformación podemos dar tanto clic en órgano sin acento como en sin acento o órgano con acento. Vemos, por ejemplo, que tenemos pintura, espacio, punto. Lo que podríamos hacer es dar clic en pintura y se eliminarían esas 4 filas, ¿no? Tenemos también escultura doméstica y escultura doméstica. Podemos seleccionar escultura doméstica y ya que revisamos estos casos, daríamos clic en unir seleccionados y reagrupar. Y como vemos, ya no hay más transformaciones con este método. La huella del eneagrama no tiene ningún candidato, así que podemos pasar. Metafont tiene un candidato y lo que podemos ver aquí es mesa y mallas. En realidad son 2 cosas distintas, las mesas y las mallas. Por tanto, en este caso no hacemos ninguna transformación. La siguiente función es Colon Phonetic, donde nos propone 2 transformaciones, mesa y mallas, unificarlos, o cáliz y celosía. En realidad tampoco nos funciona. La función Deitich Mokotov nos dice mesa y nicho se pueden unir y cáliz y celosía se pueden unir. En realidad tampoco nos interesa esa transformación. Y por último tenemos esta, mallas y malla. Vamos a suponer que lo que tenemos son unas mallas y que las vamos a unir. Seleccionamos malla y unimos los seleccionados y los reagrupamos. Como podemos ver, el método de colisión de llaves, con todas sus funciones, ya lo exploramos y ya hicimos algunas transformaciones.
De ahí vamos a ver el método del vecino más cercano. Lo que tenemos aquí es un relieve o relieves. Nosotros tenemos que elegir cuál preferimos. Yo voy a preferir relieves, ya que puede ser que tengamos uno solo o un conjunto. Entonces los voy a unir bajo este criterio. Tenemos pintura o pinturas. Es más, voy a cambiar de opinión. El tipo de objeto es un relieve, el tipo de objeto es una pintura, el tipo de objeto es un campanario y pueden ser un colectivo de muchos. Voy a tomar esa decisión y voy a unirlos. Aquí a aclarar que cada quien conoce su colección y sabe qué tiene más sentido para cada uno. Bueno, por último, en cuanto a la función, vamos a la función PPM. No encontramos agrupaciones con el método seleccionado. De acuerdo. Por último, si se quisiera saber más de todos estos métodos y funciones para el agrupamiento de llaves, pues lo que se puede es dar clic aquí e ir y leer precisamente todas estas descripciones. Yo en este caso voy a cerrar y por último voy a hacer una revisión y vamos a suponer que este retablo padalquino no tuviera sentido para mí. Entonces puedo ir y hacer una edición directamente. ¿Cómo hago eso? Doy clic en editar y manualmente digo, pues ya no tiene mucho sentido porque es un solo ejemplo. Y pues abrir una categoría por un solo ejemplo puede que no tenga sentido, ¿no? Lo quito. Y en el caso de techumbre y veguería, voy a seguir el mismo criterio. Es un criterio solamente didáctico. Y puedo decir, pues es un solo caso y no tiene caso abrir una categoría solo por un ejemplo. Entonces los voy a unificar con techumbre. Con eso eh, se puede terminar de hacer las transformaciones. Tenemos seis registros en blanco y vamos a quitarlo y a poner no determinado, solo para que se vea cómo se puede hacer, cómo seguir explicando cómo se puede hacer esta transformación. La aplico y se ordena aquí. Aquí lo ven, no determinado. Bueno, estas serían las transformaciones comunes que quisiera que se consideraran. Y en una siguiente entrega veremos algunos otros procedimientos aplicables al resto de nuestra base de datos.